Esta es una producción de Home Office, la casa de los podcasts. Parece que la realidad se abstrajera y una lente imaginaria hiciera foco en el morocho de remera negra y zapatillas de lona, que camina por la senda peatonal como si fuese Mick Jagger. Con su pinta Stone, cruza la esquina de San Martín y Juan B. Justo en el barrio porteño de Villa Crespo, cuando el reloj de la agencia de lotería marca las 17. El asfalto hierve como cada diciembre. Los frenos de la línea 15 chillan como cada día. Black Amaya no frena. Ha interrumpido su estadía en Buenos Aires para resolver cuestiones de su divorcio y enseguida ha retornado para ensayar la vuelta con los Robertones y festejar así los 20 años de Tabaco, bar ubicado en San Telmo que los vio nacer. Además de ocultar su timidez, sentado en el banquillo, detrás de bombos y platillos, su hiperactividad posiblemente no le hubiese permitido tocar otro instrumento que no sea la batería. Entra al bar, ubicado en Fragata Sarmiento al 1800, mira a un costado y sin decir más frunce el ceño al ver al citadino que, con un pucho en la mano anillada de oro, fanfarronea con vozarrón mientras escupe el humo sobre el plato de medialunas. Sigue hasta la barra donde el dueño, un español calvo de cejas grandes, friega una taza en su delantal blanco. Black le dice: «Mirá, yo soy músico. Vamos a hacer un reportaje mientras tomamos un café. ¿Todo bien?» El cantinero, sin dejar de fregar la taza, lo mira de arriba a abajo y asiente con soberbia. «Me cansé un poco de todo esto, del maltrato de la gente». Black hace casi 8 años dejó la ciudad para irse a vivir a Concarán, en la provincia de San Luis. Si bien disfruta de cuidar sus ovejas y sentarse a tomar mates bajo la sombra de los árboles, cada tanto vuelve a inyectarse un poco de rock a la ciudad de la furia. «Yo vengo acá y me agarra nostalgia. Muchos amigos que no están, la casa de mis viejos, pero me gusta venir a tocar». Las tazas de café están sobre la mesa y se olvida del altercado con el cantinero. Black está sentado junto a una heladera de Coca-Cola, sonriente como en la calle. Deja atrás la nostalgia y recuerda cómo fueron sus primeros contactos con la música. De pibe, vivía en un conventillo en el que desde su ventana se asomaba y veía a una pareja de jóvenes que escuchaban rock and roll en la radio. Él bajaba todas las tardes, y allí le enseñaron a bailar como Elvis Presley. Años más tarde llegaron los Beatles, y a los 15 años la música le pegó de otro modo, e improvisaba tocando con baterías caseras. Pero un día, mientras caminaba por Rivadavia y Liniers, pasó por un Frávega, y entre heladeras y cocinas vio un cartel de novedades en discos. Black fue a la góndola y quedó impactado con la imagen de unos jóvenes de flequillo que posaban de costado. Pidió la placa y se metió al cubículo, similar a las cabinas de teléfono, para escucharla. Era el disco homónimo de The Rolling Stones, y quedó atónito con solo escuchar Route 66. No tenía un mango. Pasé para escucharlo. Cuando lo devolví me dio vergüenza, así que le dije, no me gusta, y me fui. A partir de ahí me quedé pegado con los Stones. No tardó en empezar a tocar con los discos. Cuando se quedaba solo en casa, ponía el Winco en velocidad 16 y escuchaba los redobles, ritmos y el bombo de los temas. Me resultaba difícil entender los arreglos que hacía Ringo Starr, pero Charlie Watts de los Stones me caía mejor para tocar. Para su cumpleaños de 17, dejó de acumular tachos y ollas para improvisar su batería. El viejo llegó con la sorpresa de que le había comprado una Rex. Lo primero que hizo fue tirarle el diario Clarín sobre la mesa para que se buscara laburo de músico. En eso encontró un aviso de una banda de mataderos que necesitaba un batero y la prueba era tocar temas de los Rolling Stones. Al otro día lo pasaron a buscar en un rastrojero y lo llevaron a la casa de un tal francés, donde ensayaban Las Piedras. Fui al ensayo y estaba Eduardo Martí, que le decíamos Dylan, el fotógrafo del Flaco Spinetta, porque tenía rulos. Estaba tomando mates ahí con el francés, que competía con Pomo Lorenzo, baterista de Papo Blues e Invisible, a ver quién tenía el pelo más largo. Iban a las discotecas, escuchaban los Beatles, los Who, bailaban. El francés quería derrocarlo. Mientras me cebaba mate me decía, vos sos el mejor baterista. Las Piedras debutó en el Salón Mariano Acosta interpretando temas de The Rolling Stones. Carlos Amado, alias El Cuervo, impostaba la voz como Jagger en el medio del escenario. A su lado estaban Eduardo García, que tocaba un bajo Hofner como el de Paul McCartney, y el guitarrista Héctor Stark, que en un principio tenía una relación distante con Black. Detrás estaba él, sentado en el banquito con una camisa de rayitas marrones y blancas,
una corbata fina y un chaleco negro como el que usaba Charlie Watts. La presentación fue un éxito. La gente terminó bailando Ruta 66 arriba de las mesas. Cuando salimos me agarró Héctor, me pegó un abrazo y me dijo: «Yo no te quería porque eras negro, pero ahora te amo». A partir de ahí me llevó a todos lados. Me llevó a la casa de Papo. Ellos ya se conocían hace un año. Yo era de provincia y no conocía el centro. Él fue una guía para mí. Cuando fueron a la casa del Carpo, Papo estaba resfriado. Abrió la puerta vestido con un suéter marrón de su padre, las medias arriba del pijama a rayas y chancletas. «Héctor, disculpen, pero yo me voy a la cama. Pasen que están los muchachos en la cocina», dijo antes de acostarse. Black atravesó el pasillo y se encontró con Miguel y Alberto Abuelo y Pomo. Ahí hizo el primer contacto con Papo. Después comenzó a ir a la cueva de Billy Bond, donde junto a Héctor acompañaban a Morris en sus presentaciones. Allí solía ir Sandro con su Fiat 600, lo estacionaba en la puerta y bajaba al sótano con un pucho en la boca, donde la moda de las minifaldas y pantalones a rayas desfilaban al ritmo de James Brown. En los momentos en que quedaba vacío el escenario, Black le pedía permiso a Billy para tocar la batería. Una noche, mientras tocaba la batería, vino Javier Martínez y me dijo: pibe, tomátelas. Después de laburar unos años con Papo, lo agarré y le dije: Javier Martínez, ¿te acordás que vos me dijiste tomátelas, pibe? Decímelo ahora. Se lo dije en joda, pero un poco en serio, por la manera en que me había dicho eso. En Argentina, el gobierno de facto de Onganía había proscripto los partidos políticos y los jóvenes florecían en organizaciones juveniles. En San Francisco, la juventud, que repudiaba el proceder bélico de Estados Unidos en la guerra de Vietnam, llegó a la ciudad para celebrar el primer verano del amor, en el que a modo de himno sonó el tema de John Phillips: «Si vas a San Francisco, no te olvides de llevar flores en el cabello. Si vas a San Francisco, el verano será una celebración de amor». En el 67, la semilla del rock empezaba a germinar, y los Gatos lanzaron el primer brote con el simple La Balsa, que vendió 200.000 copias y adquirieron gran popularidad, dando cuenta de que Argentina era una tierra fértil para que la juventud floreciera bajo una nueva cultura popular que más tarde se llamó rock argentino. Tras el primer distanciamiento de los integrantes de los Gatos, se sumó Papo en la segunda formación y fueron a tocar a Mar del Plata. Stark y Amaya también emigraron a La Feliz. Tocaban en un bar, a unas cuadras de la discoteca donde se presentaban los Gatos. Cuando terminaban los shows, Papo y Moro se iban al bar a zapar con Black y Héctor. Allí los bateristas se hicieron amigos y un día Moro lo invitó al show de los Gatos. Black se quedó sentado en un banquito detrás del escenario, viendo cómo Moro utilizaba el doble bombo. Pero lo más trascendente para el pibe fanático de los Stones fue cuando al finalizar una zapada, Papo se lo quedó mirando y le dijo: «Cuando vayamos a Buenos Aires quiero grabar un disco y que vos toques la batería». Me agarró un cosquilleo, tremendo. Iba a grabar un disco y con Papo, loco. No entendía nada. Después nos hicimos re amigos. Al regreso de Mar del Plata, Papo junto a Black Amaya y Rino Raffanelli comenzaron con Papos Blues. Unos meses más tarde, Raffanelli tuvo que entrar a la colimba y les recomendó a un joven talento. Era David Lebón, que hacía poco había arribado a la Argentina tras su larga estadía por Estados Unidos, donde había incursionado en guitarra, bajo y batería. Papo lo vio y me dijo: «Mirá, negro, este entra. Es rubio, tiene pinta, habla en inglés y toca todo». Con esta formación grabaron el disco Volumen 1 entre diciembre del 70 y enero del 71. El álbum fue producido por Jorge Álvarez y Pedro Pujó, creadores de Mandioca, que ya estaban en conexión con Papo desde Los Abuelos de la Nada. Álvarez insistía en que Papo debía transitar su recorrido por una banda solista en la que pudiera explayar su delirio, que florecía cada vez que el Carpo tocaba su guitarra. En esa tónica, la mayoría de los temas del Volumen 1 responde más a un rock psicodélico que al blues. En realidad, Papo's Blues no fue tan bluesero. Nosotros éramos una onda más Cream, más Jimi Hendrix. Éramos más rock, más psicodélico, más experimental. En esta época se intensificó la amistad entre Papo y Black Amaya. En una oportunidad fueron presos por vestirse como Led Zeppelin, queriendo imitar la imagen que les llegaba de las revistas. Fuimos presos por la pinta que teníamos. Éramos pibes, teníamos 20, 21 años. Yo creo que había visto una foto de Led Zeppelin en la que estaban vestidos con sobretodos y en zapatillas. Entonces nos vestimos así, todos sucios con una barba de 4 días. Era para dar la imagen de reventado.
El rock es de reventado. Creo que venía por ahí. Antes en la Croce había puestos de panchos. Una noche nos fuimos a comer, pedimos unos panchos y unas cervezas, y nos sentamos mirando la caja. En eso vino un policía a mangar pizzas o empanadas diarias, y nos miró. Cuando me señaló le dije, ya está. Nosotros tomamos un trago de cerveza, mientras él fue al auto a hablar con nosotros. Dejó la pizza y volvió. Los vamos a llevar por averiguación de antecedentes. Nos hicieron pagar lo que no comimos ni tomamos, y encima nos llevaron en carro. ¿A dónde está la libertad? No dejo nunca de pensar. Quizás la tengan en algún lugar. Los músicos de rock estaban gestando un movimiento de jóvenes que se identificaban con las letras, con la imagen del pelo largo y la barba, con un mensaje que proponía una nueva forma de expresarse con respecto a la música popular de la época. Para principios de los 70, los recitales tenían gran masividad, y tanto la Policía Federal como las Fuerzas Armadas irrumpían los locales donde Papos Blues, Los Gatos, Aquelarre, Box Day o La Pesada hacían sus presentaciones. Nosotros sabíamos que el enemigo era la policía. Vos veías a la cana y se te ponían los pelos de punta, porque te cortaban el viaje, todo. Te metían preso. Teníamos 20 años y sabíamos que estaban los militares. El rock también nace de esa etapa, de ese ambiente militar que se juntó con la despedida del tango de nuestros viejos, y que venía con otra etapa política, cultural y social. Tanto yo como la gente que conocía no teníamos ninguna idea política. Creo que la mayoría de los que tocábamos no tenía idea para nada. Hacia fines de los 60, los estados trataban en sus agendas cómo abordar el tema del consumo de drogas. En el 68 se dictó en Argentina la Ley 19.567, que posicionaba en la mira la comercialización de las drogas y no sancionaba a quien consumiera. Pero a principios de los 70, las fuerzas del Estado tenían en vigilancia a los jóvenes que pertenecían a una corriente contracultural y empezaron a arrestar basándose en el prejuicio hacia un estereotipo. Black explica que confundían el olor a la marihuana con el olor a la planta india de pachuli, que era usada para perfumar la ropa. Tenías olor a pachuli y te metían preso, porque decían que si tenías ese olor era porque tenías drogas. Se confundían. También si tenías el símbolo de la paz, te decían que fumabas y ahí caíamos todos en la misma bolsa. Nos perseguían por eso, no porque éramos de un partido de izquierda. En la Paternal, la casa de Papo no era un salón de reuniones de izquierda, pero sí el lugar donde se reunían violeros, bajistas y bateristas, entre otros personajes a zapar. Una noche, Luis Alberto Spinetta y Black compartieron un vino en la punta de la mesa. «Tengo un proyecto en el que me gustaría tocar con vos». El negro sonrió. En ese momento Papo pasó por el pasillo hacia el baño. Black pispeó que no viniera e intercambiaron los teléfonos. Era su sueño tocar con el flaco, desde que lo había visto en el Teatro El Globo, tocando con Almendra con sus botas de gamuza cortadas en los dedos. Papos Blues recién había terminado de grabar volumen 1, pero la presentación del disco tuvo que esperar. El Carpo armó las valijas y se fue a Inglaterra. Así que Black no tardó en comunicarse con Luis Alberto. «Hola Luis, mirá, te habla Black, el negro Black. Mirá, loco, Papo se fue, así que vamos a tocar juntos. ¿Querés?» «Dale, te espero». Se tomó un taxi y fue para la casa del flaco, en el barrio de Núñez. Cuando llegó, lo vio sentado en el umbral de la casa, con las rodillas arriba, mirando el suelo. Le dije al chofer, «Tóquele bocina». Cuando bajé nos dimos un abrazo y nos dijimos, «Vamos a tocar juntos». Como en una pareja, que te gusta una chica. Yo sentí eso con él. Tras la disolución de Almendra y el posterior trabajo Spinetta-landia y sus amigos, Luis hizo un viaje por Brasil, Estados Unidos y Europa. En la frontera inglesa le negaron el acceso, pero quedó fascinado con su estadía en Francia. El aire del viejo continente le refrescó su espíritu. Regresó loco por las palabras de Chopin y con la idea musical de hacer algo como Led Zeppelin. Encontrar el equilibrio entre la melodía y la fuerza. En la escena local, Papo había impuesto su impronta, derivada del gran Jimi Hendrix, y el flaco quería hacer su recorrido hacia ese horizonte. Él quería hacer una banda pesada. Yo le dije, pesadez y polenta tengo, oído también. Tuve que entenderlo y aprender la técnica porque no me daba para hacer tantos arreglos. Uno de los primeros temas que Luis le mostró a Black fue Blues de Chris, que retrataba la ruptura de su primer amor con la muchacha ojos de papel, Cristina Bustamante. A diferencia de la etapa de Almendra, le cantaba un blues enérgico
que se distorsionaba para terminar de romper el color que alguna vez le pudo robar. Una tarde agarraron el Citroën 12B del flaco y se fueron a Castelar a ver a Bocón Frasino. Él estaba muy metido con la guitarra y les costó convencerlo para que tocara el bajo. A fines del 71 presentaron el trío Spinetta a Maya Frasino y lo dieron a conocer con el nombre de Pescado Rabioso. Un día estaba en la cocina con mi vieja, entró Luis y me dijo: Black, tengo el nombre de la banda. ¿Qué te parece, Los Diaguitas o Pescado Rabioso? Elegí Pescado Rabioso. Durante la primera formación de Pescado, Jorge Pistocchi, que ya había colaborado con Almendra tras cobrar una herencia, les alquiló una quinta en Ituzaingó para que hicieran la música de Desatormentándonos. Además, le consiguió una batería Black que en aquel momento no tenía. En esta primera etapa, Bocón tuvo una fuerte participación en el armado de algunos temas, como en el caso de Algo flota en la laguna. En el primer disco, Luis tuvo la grandeza de estar siempre esperando a ver qué mostrábamos. En Pescado 2 cambió. Ya se estaba perfilando más a componer. Pese a su aporte en la composición, Bocón quería hacer su carrera como guitarrista. Una vez terminado de grabar el disco, se alejó de la banda y Carlos Cutaia, que había sido invitado en Desatormentándonos para tocar el órgano Hammond en Serpiente, Viaja por la Sal, pasó a ser miembro permanente de Pescado. La parte linda que siempre conservo en el corazón es cuando quedamos como trío, donde Cutaia hacía los bajos con el Hammond, medio como fue Génesis después. Desatormentándonos es el coletazo eléctrico del pescado que vivorea enganchado al anzuelo, encarnado con liberación y libertad. Rabioso se desatormenta con la poética que le da la materialidad a la música y esboza, en un fragmento de tapa, una imagen de lo que fueron los años 70. El pueblo es la estrella mágica, todos la vemos parecerse al río. Los gusanos de los emperadores trepidan en apocalíptico festín. Ellos no tienen tiempo de recurrir a las armas. La estrella las fusionó todas en un plano infinito. La cabellera de los torturadores sangra en mi carro. Nosotros, desatormentándonos para siempre. Postdata, yo te amo, Beatles. El mensaje poético no se desatendía de la realidad argentina que corría en 1972. Un mes antes, el 22 de agosto, habían tenido lugar los fusilamientos en la base naval Almirante Sar, en manos del navío Horacio Mayorga, que dejaron un saldo de 16 militantes del ERP, montoneros y FARC muertos. Los hechos, conocidos como la masacre de Trelew, tuvieron lugar la misma noche que se sancionó la Ley Nacional 19.797, que prohibía la difusión de información de organizaciones guerrilleras. Estábamos retratando un poco la situación del momento. Ya había pasado lo de los fusilamientos de Lanuse, y se comentaba que había persecuciones con los sindicalistas. Quizás el que estaba más enterado era Luis, porque leía mucho los diarios. Durante ese mismo mes, se realizó el recital en el Teatro Olimpia, donde el director Aníbal Uset filmó Post-Crucifixión y Despiértate Nena, para incluirlos en su película Rock hasta que se ponga el sol. Aquella noche, el flaco salió al escenario con una sirena roja en la espalda, ironizando la represión y violencia que se respiraba en las calles. Al año siguiente, conformada la banda como un cuarteto, con la incorporación de David Lebón en el bajo, grabaron un sketch para la difusión de la película de Uset. ¿Qué haces, loco? ¿Te das cuenta? Pero mira lo que me hizo ese tipo, loco. Pero está loco. Pero esto no me lo merezco, vení para acá. Si yo por otro tipo, ¿sabes lo que te hago? ¿Sabes lo que te hago? En cana te meto, taradito. Chao, loco. ¿Cuánto? La secuencia está realizada desde la misma tónica, utilizando el humor para seguir desatormentándose, y encamina el rumbo hacia lo que fue Pescado 2, su segundo disco. Eso fue idea de David y de Luis. Ya se sabía de lo que venía. El gordo del auto era bajista de Palito Ortega, y el rubiecito, Robbie, era amigo de David. Taradito, le dijo, y le pegó en la cara con un chinchulín. Yo me enteré cuando íbamos caminando. No sabía que iba a pasar todo eso. Me acuerdo que antes de dar la vuelta en la manzana, Luis nos dijo: no hagamos como los Beatles, a los saltitos tipo yeah, yeah, yeah. No, Luis estaba en todas. Mirá quién te traigo, dijo el flaco señalando a Lebón. Black se quedó inmóvil, con los palillos en la mano, sentado en la batería de la sala de ensayo. A mí mucho no me gustó, porque no éramos amigos con David.
no había mucha relación. Él estaba tocando en Color Humano y lo vi ahí, como que me salió en medio la mala onda, porque quizás me puse medio celoso. Siempre comíamos en casa con Luis, andábamos para todos lados juntos, con Cutaya en el autito, íbamos al cine y cuando vino David se hizo más amigo de él. Entonces me puse medio celoso y me quedé medio en banda. El cuarteto se puso en marcha a los 2 meses y en noviembre del 72 empezaron a grabar el disco doble Pescado 2. El pez vigoroso, en forma de anguila, que despliega corcheas en la tapa, fue diseñado por Gustavo Spinetta con la colaboración de Jorge Álvarez. Los árboles horizontales recuperan el jugo de cada raíz que crece en las letras inmersas en bosques y selvas. Peteribí cierra el primer disco, pero sus ramas abren el segundo con 16 de Peteribí, que da una continuidad sonora a la obra. La placa está acompañada por un libro de 52 páginas, escritas a mano, donde explican los temas y la esencia de continuidad de ambos discos. El texto comienza con un poema del poeta francés Arthur Rimbaud, que inspiró a Spinetta en Iniciado del alba y Poseído del alba, teniendo como eje la relación de las primeras luces del día con la apertura del alma hacia la capacidad compositora de los poetas. El disco lo cierra el tema Cristálida, Aguas del Olimpo, que fue grabado por una banda sinfónica del Teatro Colón, dirigida por el profesor Carlos Cutaya, quien era el único de los integrantes de Pescado que sabía escribir y leer partituras. El flaco le pasaba los arreglos con la boca a Cutaya y él los escribía. Fue mi experiencia profesional máxima. Me escribí todo en un machete. Había una piba que había sacado una foto que se perdieron todas. Yo me había pegado al machete en la pared. Donde iba la letra puse platillos, bombo, ritmo, matices. Ojo, cuidado, corta, empieza de vuelta. Porque se grababa en cinta, y si yo me equivocaba, había que volver a empezar. Tuve una experiencia hermosísima. En esa canción me cerró Pescado. Toqué este tema y en la segunda toma quedó grabado para toda la vida. Grabamos con 50 músicos del Colón, y Cutaya nos miraba a todos, de reojo. El disco se lanzó en febrero del 73, y al poco tiempo se empezó a disolver la banda. Al recordar el cierre de Pescado, el negro Black mira hacia el centro de la mesa, como aconseja el libro de Pescado 2, y deja correr la nostalgia de los recuerdos. La voz risueña del fanático de los Stones se quiebra, y tristemente lamenta no haber grabado Artaud. Con Artaud me quedé medio mal, porque yo había ensayado casi todo el disco. Primero se fue Cutaya, después David, y Luis me preguntó, ¿vos también te vas, negro? Sí, yo también me voy, Luis. Estaba saturado, pero no era que me quería ir. Yo tenía ganas de ir más para el rock and roll y el blues, pero Luis se alejaba cada vez más hacia otro lado. Ya estaba siendo invisible. Black había ensayado varios de los temas pertenecientes al disco Artaud, entre ellos Superchería, Bajan y Cementerio del Club. Me sentí re triste al escucharlo. Me dije, ¿para qué me fui? Se sumó a la banda del Paraíso, que estaba integrada por Ciro Fogliata, Rubén León y David Mancini. Ellos tenían que grabar con RCA Víctor y estaban haciendo la música para una obra llamada Yogurt. Me llamaron para que tocara la batería. Ellos hacían rock y blues, pero me sentía vacío porque no estaba en esa época para tocar esa música. Haber tocado con Luis era como haberlo hecho con Jimi Hendrix. ¿Con quién tocás después? De los que tengo en la vidriera, Papo y el Flaco son los más reales y honestos que hicieron música de corazón, de barrio, de poesía, con el ángel que tenían ellos. No se casaron nunca con nadie y nos enseñaron muchísimo. Son lo más grande que hay. El vacío que experimentó Black tras irse de Pescado fue diferente al que sentía el pueblo chileno cuando a las 9 de la mañana del 11 de septiembre de 1973 el presidente Salvador Allende pronunciaba sus últimas palabras por Radio Magallanes. Yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza de que la semilla que hemos entregado a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Mientras tanto, las fuerzas sublevadas bombardeaban y descargaban su furia contra el Palacio de la Moneda. Poco después de finalizada la transmisión, encontraron al presidente muerto. Si bien no se tiene la certeza de si se trató de un suicidio o un homicidio, el acto oficial dictaminó que la bala salió de su fusil de asalto AK-47, que en una chapa dorada decía: a Salvador Allende, de su compañero de armas, Fidel Castro.
La situación política en Latinoamérica se encaminaba hacia regímenes de dictaduras que lejos estaban de desatormentar a las sociedades latinas. Black estaba atormentado internamente y a fines del 73 emigró a España y decidió alejarse de la música. Pasé por el alcohol y la droga. Estaba confundido. Me gasté toda la plata. No sabía quién era. Dije, bueno, voy a España a ver quién soy. Vendí la batería y con eso pagué el pasaje y viví un mes. En el viejo continente, trabajó de artesano haciendo pulseras y aros, fue a la vendimia de Francia y juntó naranjas en Valencia, donde tuvo a su hija en el 77. Había llegado a la España de Francisco Franco, pero el dictador murió durante su estadía, el 20 de noviembre del 75. El pueblo español se liberó del poder dictatorial tras 36 años. Yo estaba en Barcelona. Fue una alegría bárbara, pero seguía sin querer tocar. Cuando escuché Brown Sugar de los Rolling Stones, una amiga me dijo, ¿por qué no tocas y te dejás de joder? Si a vos te gusta tocar. Y arranqué con los Stones de vuelta. Brown Sugar se lanzó en el disco Sticky Fingers de 1971, que no pasó la censura franquista porque la tapa diseñada por el artista plástico Andy Warhol permitía bajar el jean del actor Joe D'Alessandro, dejando entrever sus calzoncillos. Esta placa fue la primera que lanzó el sello autónomo de la banda, e hicieron una nueva imagen de unos dedos que salían de una lata de miel para que pudiese entrar al mercado español. Poco se conoce sobre su difusión, pero es probable que en España se haya popularizado una vez finalizada la dictadura. En el 76, Black volvió a tocar como baterista junto a la Cofradía de la Flor Solar. En España no había bandas que tocaran rock en castellano y causaron una gran innovación musical junto a otros músicos argentinos. En nuestro país, el 24 de marzo se empezó a vivir el calvario de la dictadura que ya azotaba a otros países. Las noticias que le llegaban de Buenos Aires no eran buenas. Por un lado, el gobierno de facto instauraba un plan regido por el temor social. Por otra parte, el corazón de su padre ya no funcionaba bien. Pese a que el país seguía bajo sombras, en 1979 decidió volver para que el padre conociera a su nieta. La situación con la que me topé fue peor que cuando me había ido. En la musicalidad también. Fui a verlo a Luis y estaba empezando con Spinetta Jade. Estaba de moda el rock fusión, pero a mí no me gustaba. Papo iba a empezar a hacer riff y a mí el heavy metal no me gusta. Entonces junté a Alberto García, que estuvo en Memphis La Brucera, Claudio Rodríguez y Jorge Capello, y les dije, chicos, hago Black Amaya y sus satélites, ¿les parece? Ahí salí con mi nombre y me avivé que tenía que empezar a hacer lo mío. Black Amaya y sus satélites fue el primer proyecto del negro como solista. Si bien en España había logrado hallarse y vuelto a tocar, en Argentina se empantanó nuevamente con el consumo de drogas y alcohol, creando una severa adicción. Recién en el 91, cuando Papo lo llamó para grabar Blues Local, pudo alejarse de las adicciones. Ahí dije, chau, no tomo más. Me di cuenta que para tocar no es necesario drogarse. Tampoco soy un pastor, pero no recomiendo tomar drogas y alcohol a los que piensan que te hace tocar bien. Es una porquería. Yo les diría a los que hicieron guita escribiendo sobre las drogas que les den una mano a los pibes que se quedaron pegados. En el sindicato de músicos yo quería que hubiera un médico para tratar las adicciones, pero nunca me dieron bola. Muchos músicos murieron. Moro, por ejemplo, murió por el alcohol. Si las luces se cruzan al azar, es mentira el silencio marginal de tu seguridad. Esta fue una producción de Home Office. Encontranos en Instagram como Home Office Podcast.